Crear una segunda versión del juego vas a ver que es tremendamente sencillo. Lo que vamos a hacer es buscar gráficos nuevos para nuestro juego y los vamos a cambiar en los archivos originales que teníamos. Esto hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo por la vía rápida, pero probablemente esa vía nos va a dar a la larga más problemas. Vamos a ver un ejemplo de lo que me refiero. Vamos a buscar en Google un icono de espada cualquiera, por ejemplo este de aquí. Hago clic derecho, guardar imagen. Y lo que voy a hacer es, para conservar el icono que tenía antes, lo voy a renombrar a eSpada 2 y este que acabo de guardar lo voy a guardar como eSpada. ¿Vale? Lo guardo y ahora me voy a Photoshop. Abro las cartas de equipo y si le doy a la espada, veo que en la capa de espada aparece una señal como de peligro, ¿no? Una señal amarilla chiquitita. Eso significa que el fichero original ha cambiado y nos está preguntando de algún modo si queremos actualizarlo. Y ahora nosotros podemos decidir si queremos cambiarlo, actualizarlo o no. Pues hacemos clic derecho, actualizar todo el contenido modificado si queremos actualizar todos los iconos que se hayan cambiado, o actualizar contenido modificado si queremos que se actualice solamente este. Le voy a dar, yo siempre suelo dar a todo y aquí tenemos el problema. Lo primero, resulta que la imagen no era transparente. Esto os vais a encontrar con este problema con una frecuencia espantosa. Muchas imágenes parece que son transparentes porque tienen la cuadrícula esta que indica transparencia, pero en realidad es una imagen JPG o PNG o lo que sea, pero sin transparencia. Habría que irse de nuevo a esta imagen, a la página de donde ha salido, y ver si esto de algún modo se puede descargar con transparencia. No sé si a lo mejor haciendo aquí por ejemplo no puedo hacer clic derecho por defecto, tendría que hacer algún truquillo. Tengo que descargarlo dándole al botón de turno, bueno, después de resolver un captcha y hacer mil movidas, ¿vale? Aquí tengo descargada mi imagen. Parece que sí, que efectivamente es una imagen transparente si la descargamos por la vía correcta, pero cuando me vengo aquí me doy cuenta de que es una imagen pues un poco más grande. Fijaos que el hacha llega hasta aquí más o menos, mientras que la espada llega un poco más arriba. ¿Vale? Este es el tamaño del hacha. Si queréis ver el tamaño que ocupa una capa, seleccionáis esa capa y activáis la transformación libre, control T o comando T. ¿Qué pasa? Que claro, ahora tendría yo que venirme a la espada y ajustarla hacia abajo, pero ahora me encuentro otro problema, que es que resulta que la espada pues tenía cierto margen transparente alrededor, en fin. Esto, de todos modos, ese margen de transparencia se puede solucionar muy fácilmente. Si abrimos la imagen aparte, puedo darle a imagen, cortar, y esto lo que va a hacer es recortar los píxeles transparentes que tenga alrededor. En este caso solo tiene por arriba y por abajo, pero si tuviera a los lados también los recortaría. Eso tenéis que tener presente aquí donde pone separar, por donde queremos cortar los píxeles transparentes. Si tenemos seleccionado superior e inferior, cortará por arriba y por abajo, izquierda, derecha, lo mismo. De esta forma, pues la imagen se quedaría recortada. Pero aún así, insisto en lo de antes, no tiene exactamente el mismo tamaño. Y queda muy feo que cada imagen sea más grande o más pequeña dependiendo de por dónde ha salido. Esto puede suceder por dos cosas. Por un lado puede ser que la imagen tenga simplemente mayor o menor tamaño. En este caso pues es un poco mayor. O puede ser que la imagen tenga el mismo tamaño que la imagen anterior, que la espada anterior, pero distinta resolución. Por lo que sea, puede ser que la imagen tenga una resolución mayor y entonces se ve más grande. Recordemos que la resolución no es más que la cantidad de información por unidad de superficie. En la práctica esto se traduce en que si tengo dos imágenes del mismo tamaño, pero una tiene más resolución, tiene más información y en la práctica se va a ver más grande. Esta es la forma en la que ahora yo tendría que ir imagen por imagen otra vez redimensionando o lo que sea. Realmente no es la forma idónea de hacerlo. Entonces vamos a deshacer todos estos cambios que tenemos aquí. Tenemos la espada anterior. En la carpeta voy a eliminar este archivo y voy a quedarme con el de la espada. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Abro el fichero de iconos, este que era una especie de maraña, y lo voy a dejar por aquí abierto para luego. Me voy a descargar unos iconos nuevos. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a hacer desde la página de Flaticon. Entonces en Flaticon voy a buscar cada uno de los iconos, espada, escudo, etcétera, y me los descargo en PNG. Vale, una vez que me he descargado los iconos nuevos, no le hagáis caso a esto de aquí. Esto es un pequeño bug que tiene Google Drive, porque esta carpeta está dentro de Google Drive y no se actualizan bien los iconos, pero realmente el icono es el icono de espada que teníamos antes. Pues una vez que tenemos los iconos, lo que voy a hacer es renombrar de nuevo estos iconos a los nombres que hemos estado usando en el juego. Por ejemplo, el dragón, pues voy a llamarlo M Dragón, con lo cual puedo hacer clic sobre el nombre, copiarlo
elimino la imagen y ahora hago clic sobre el nombre del otro dragón, pego y se pega. Esto por si no queréis hacerlo a mano, que entiendo que es bastante tedioso. Lo primero que voy a hacer es eliminar todos estos archivos incrustados que tenía aquí, ¿vale? Veis que como están incrustados, no están enlazados, no ha dado ningún problema por eliminarlos. Si estuvieran enlazados, aquí aparecería una interrogación en rojo indicándonos que el archivo de origen se ha perdido. Esto lo quitamos, arrastramos los iconos de nuevo para adentro y los colocamos directamente. Antes de exportar estos archivos voy a eliminar los archivos originales, que ya no los necesito y además cada uno tiene su tamaño. Una vez hecho eso, vuelvo a Photoshop, selecciono todas las capas, clic derecho, exportación rápida como PNG. Selecciono la misma carpeta y ya tendría aquí otra vez los archivos generados, de tal manera que ahora estos iconos pues son los iconos nuevos, pero con el tamaño apropiado. Fíjate que puede pasar una cosa en este tipo de procesos, y es que lo que antes era un zombie ahora es un esqueleto. Podéis conservar el zombie si lo preferís, o podéis cambiarlo a un esqueleto y mantener el nombre de zombie. O bien podemos cambiarlo, decir, vale, espérate, no, es que esto no es un zombie, esto es un esqueleto. En la capa lo voy a llamar M esqueleto, la exporto como PNG, quito la de zombie, ¿vale? Aquí tendría la de esqueleto. Esto el único problema que va a dar es que cuando nos vayamos a las cartas de monstruo, vamos a ver qué pasa. Nos sale esta ventana, nos dice, oye, que eso de M zombie no existe, no pasa nada, le damos a reenlazar y le decimos que es que ahora no es un zombie, ahora es un esqueleto y está aquí. Claro, esto cuando es una o dos imágenes las que cambian de nombre, porque cambia la imagen en sí, pues no hay ningún problema. Lo idóneo es intentar preservar los nombres o cambiarlo lo menos posible para que este proceso no sea muy tedioso. Entonces ahora estaremos aquí, ¿vale? Vemos que la carta de zombies se ha actualizado, pero el resto de cartas no. Volvemos a la señal amarilla que teníamos antes. Hacemos clic sobre una capa cualquiera, clic derecho, actualizar todo el contenido modificado y ya tendríamos aquí nuestras nuevas cartas con los iconos nuevos. Que hay veces que puede pasar que con los iconos nuevos pues nos damos cuenta que a lo mejor por aquí algo se solapa, en este caso pues ha ido todo bien y no ha pasado eso, o simplemente decimos, uff, es que estos iconos ahora tienen un tamaño demasiado grande. Pues me iría al grupo de monstruos, control T para entrar en transformación libre y lo hago un poco más pequeñito, ¿vale? Y de esa forma pues ahora ya sí no se solapa tanto. O lo conservamos como lo teníamos antes, como prefiráis. Yo por ejemplo lo voy a conservar tal como lo tenía antes porque me gusta cómo queda. Si vamos al archivo de equipo vemos que los iconos se han actualizado. Si no es el caso, pues insisto, como antes, en clic derecho en alguna capa y actualizar todo el contenido modificado y con eso sería suficiente. Vale, ahora vamos a crear un efecto sombra sobre los iconos grandes y para ello nos vamos a ir al panel de capa, vamos a buscar el grupo de iconos grandes y hacemos doble clic. Se nos abre esta ventana donde podemos poner un montón de efectos. Ya hemos visto el efecto del trazo, que ponía alrededor de la figura una línea del color que queramos, por ejemplo rojo, pues tendremos un trazo rojo. Pero ahora nos vamos a ir a sombra paralela. Clicamos aquí y podemos ver todos los parámetros del efecto sombra paralela. Al final del vídeo vamos a tener un pequeño tutorial sobre algunos de estos efectos, no todos, pero sí los más interesantes. Por ahora los parámetros los vamos a modificar de tal manera que se va a quedar el modo de fusión multiplicar, opacidad 80%, ángulo 125 grados, la distancia van a ser 15 píxeles, la extensión va a ser del 5% y el tamaño van a ser 10 píxeles. Si trasteáis estos parámetros, pues podréis ver que la extensión consiste en hasta hacia dónde se extiende la sombra más allá de la sombra original del objeto, ¿vale? Si la extensión estuviera a 0, la sombra tiene la misma forma que el objeto. El tamaño nos va a decir si la sombra es más o menos grande. Si os dais cuenta, cuando el tamaño y la extensión son 0, la sombra tiene exactamente la misma forma que el objeto. Si aumento el tamaño, aumenta la sombra, pero se va desvaneciendo. Si aumento la extensión, la sombra llega hasta donde llegue el tamaño, ¿vale? Si ponemos 100%, pues de hecho no será una sombra, será una especie de línea gruesa alrededor. Bueno, pues dejamos los parámetros de esa manera y le damos a OK. Todo esto que estamos haciendo, fijaos que no modifica las composiciones de capas. Los iconos tienen su sombra, pero las composiciones de capas siguen funcionando perfectamente. Lo siguiente que voy a hacer es modificar un poco el fondo para añadir algún tipo de textura o de efecto al fondo de la carta. Voy a buscar en internet una imagen como de efecto papiro, que es la que voy a pegar ahí encima. Podemos colocar de fondo tanto un patrón como una imagen con forma de papiro, por ejemplo, ¿no? Las páginas que yo utilizo para buscar patrones son RawPixel, Pectisi
y FreePic. En estas páginas busco Seamless Pattern y me salen patrones de tal manera que si los pongo uno a continuación del siguiente, se forma una imagen continua. Seamless significa sin costura y no hay lo que se llama costura, que es algo parecido a las costuras de la tela, ¿vale? Sin costura significa que toda la imagen va perfecta. Entonces ya a partir de aquí puedes buscar alguna imagen que pueda cuadrar en nuestro juego. Aparte de eso, si abro la página, por ejemplo, de FreePic, puedo buscar papiro. Y tengo aquí distintas texturas como de papiro. Una imagen que es una textura como de papiro. ¿Vale? Entraría aquí, me la descargo y listo, ahí la tengo. Una vez descargada y descomprimida la textura, viene, por ejemplo, en este caso, en dos tipos de ficheros. Por un lado, el JPG, que es una imagen normal y corriente, y por otro lado está el EPS. Si abrimos el fichero .eps, vemos que se abre, en mi caso, Illustrator. Si tenéis Inkscape o el programa que tengáis de dibujo vectorial, pues será ese el que se abra. Y es porque es un tipo de imagen que son las imágenes vectoriales. Son las imágenes que se pueden agrandar o empequeñecer sin perder resolución. El tipo de imagen más habitual para las imágenes vectoriales son las .svg, pero también están las .ai, que son las de Adobe Illustrator, y las EPS. En cualquier caso, me voy a venir a Photoshop, voy a seleccionar la capa fondo de cartas de equipo, editar contenido, y aquí es donde yo voy a arrastrar mi imagen con la textura de papel. La giro 90 grados hacia la derecha, por ejemplo, y ahora voy a ajustarla al documento, ¿vale? Aunque se salga un poco por los lados, pero no pasa nada. Fijaos que la he dejado como objeto inteligente incrustado porque yo ahora este archivo pues lo voy a eliminar, no me sirve para nada, y ya lo tengo ahí. Pongo el rectángulo redondeado por encima y ahora, claro, no se ve porque recordemos que este rectángulo es blanco, el interior es blanco. Entonces le doy a la tecla U, que es la herramienta Formas, y en donde pone relleno voy a decirle que sin relleno. De esta forma, nunca mejor dicho, ya tengo ahí el fondo de papiro. Vale, vamos a ver entonces cómo colocar una imagen tipo patrón en el fondo de nuestra carta. Y cuando estéis buscando este tipo de imágenes os vais a dar cuenta de que lo más complicado es que sean de verdad seamless, de verdad que sean sin costuras. Es muy habitual que te descargues una imagen que más o menos te guste, lo que sea, y que luego tengas que hacer tú el ajuste de manera manual para que encaje bien. Y hombre, si podemos evitarlo, mejor. En este caso voy a usar una imagen que es esta, ¿vale? Que es un fondo un poco así sencillito, sin mucha historia. Lo idóneo sería encontrar un fondo pues que sea coherente con lo que hay en vuestra carta. Si por ejemplo son cartas de equipo, pues a lo mejor estaría guay encontrar o incluso diseñar, si os atrevéis, una imagen en forma de patrón con pequeños equipitos, cosas así. En mi caso, ya os digo, esto lo voy a hacer con fines puramente educativos, pues voy a usar esta de ejemplo, que es una imagen pues bastante sencilla. Yo ya la he descargado, la tengo aquí en mi directorio y me voy a Photoshop y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen sin pulsar el botón Alt y voy a ajustarla para que cuadre con la mitad izquierda de la carta. Me la llevo para arriba y ahora empiezo a duplicar con la tecla Alt, como hemos visto hasta ahora. Cojo las dos imágenes, duplico otra vez y ahora con todas las imágenes que ya está más o menos formado el patrón, lo que voy a hacer es Control T con todas las capas seleccionadas, ajusto el tamaño para que quede ahí, perfecto. Incluso puedo deformarlo un poco, ¿vale? Puedo ajustarlo con la tecla Shift pulsada para que se deforme un poco, no se nota apenas, ¿vale? Lo meto todo en un grupo, lo voy a llamar patrón y lo que voy a hacer es en el modo de fusión ponerlo en multiplicar y la opacidad la voy a bajar, por ejemplo, al 50%. De esta forma, cuando vuelva a mis cartas de equipo, vemos que tengo ahí un patrón de fondo. Si reduzco y voy añadiendo imágenes, por ejemplo, voy a reducir hasta tener este tamaño. Esto ya es cuestión de ir probando. Añado estas dos aquí, luego cojo estas 4 imágenes y las añado aquí. Ahora voy a coger otra vez el grupo entero y lo voy a ajustar, ¿vale? Así más o menos. Ahora al centro. Guardo los cambios y me vuelvo aquí a mi carta de equipo y veis que tiene pues un efecto así de patrón bastante interesante. Pero ahora vamos a suponer que queremos poner también este mismo motivo aquí en el recuadro rectangular con las esquinas redondeadas. Bueno, Photoshop tiene una opción que es, si yo selecciono esta capa, la capa del rectángulo, y le doy a la tecla U para seleccionar la herramienta forma, aquí donde teníamos el relleno, podemos tener ningún relleno, relleno de un color, relleno de degradado o relleno de trama.
y Photoshop trae algunas tramas por defecto, pues unos árboles así amarillos, unos verdes. En la escala podemos aumentar o reducir el tamaño de esta trama, ¿vale? Si lo pongo por ejemplo al 10%, pues se ve muy chiquitito. Si lo pongo al 100% como estaba, se ve tan grande que simplemente se ven unos cuantos árboles. ¿Y cómo creamos nosotros tramas de este tipo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener abierto el archivo que queremos usar como trama. Entonces, por ejemplo, uno de estos objetos inteligentes me valdría clic derecho, editar contenido, ¿vale? Esta es la imagen que yo quiero usar como trama. Me vengo en la herramienta forma al relleno, a la sección de motivo, y en esta pequeña rueda dentada podemos poner nuevo motivo preestablecido y lo voy a llamar pues motivo 1. Como es un motivo abstracto, no tiene una forma concreta, pues no tiene sentido llamarlo árboles ni nada así. Entonces motivo 1. Le doy a OK y ahí lo tengo. Aquí tengo ya mi motivo. Me vuelvo al rectángulo redondeado y en relleno ya puedo seleccionar este motivo. Claro, si lo pongo al 100% se ve enorme, pues lo voy a poner por ejemplo al 5% y ya se ve más chiquitito. Incluso ya es cuestión de jugar y decir, vale, pues a lo mejor el fondo quiero que tenga los iconos muy pequeñitos y pues lo pongo un poco más chiquitín incluso. O a lo mejor me conviene no poner ningún motivo, quiero que se diferencien las dos zonas de la carta, porque lo estoy viendo así y digo, bueno, a lo mejor esto queda un poco confuso, no queda muy agradable a la vista. Y puedo o bien poner un fondo degradado o puedo conservar el motivo y a lo mejor quiero reducir la opacidad del motivo, pues me vengo a capas y donde pone opacidad, relleno. Estas son las dos opacidades que tiene la capa. La opacidad es de la capa entera, de todo lo que conlleva la capa, y relleno sería simplemente la opacidad del relleno en este caso. Pues le voy a poner aquí una opacidad del 30%. Pues ahora esto resulta que se me queda feo, ¿no? Porque ahora se está superponiendo un motivo con el de atrás. Entonces seguramente aquí lo más idóneo de cara al juego, porque siempre queremos que el juego ante todo sea funcional, pues va a ser poner un relleno de tipo degradado. En los degradados pues tenemos un montón de opciones de degradado que trae Photoshop por sí mismo, ¿vale? Estamos viendo aquí un montón de degradados. Yo voy a poner, por ejemplo, un degradado en tonos grises como el que tenía antes y aquí abajo puedo decir cómo quiero que sea el degradado. Voy a establecer esto al 100% para que veamos bien cómo es el degradado y ya luego si queremos pues podemos reducir la opacidad o hacerle algún otro efecto o lo que sea. Tenemos radial de tal manera que el degradado empieza en el centro y se va hacia afuera. Tenemos lineal de tal manera que el degradado empieza arriba y se va hacia abajo o con el ángulo que tengamos puesto aquí. Tenemos ángulo, que veis que es un degradado que empieza en una línea y va haciendo como las manecillas de un reloj. Tenemos reflejado que empieza en el centro y se va hacia los bordes de manera simétrica. Y tenemos rombo, que tiene pues literalmente forma de rombo. Yo voy a dejarlo en principio en radial, porque me interesa poner un color un poco más claro en el centro para que realce la imagen y hacia afuera que se vaya oscureciendo el color para que se realce la figura del rectángulo redondeado. Entonces, ¿eso cómo lo controlo? Bueno, aquí vemos que tenemos dos pequeños cuadraditos de color. Pues estos son los colores que van a formar el degradado. Si clico en medio, añado un color extra, ¿vale? Si quiero quitar este color, clico y arrastro fuera y se me va. Si quiero cambiar el color de uno de los cuadrados, pues hago doble clic encima y lo voy a poner un poco más clarito. Y ahora fijaos que hay un puntito aquí en medio. Esto indica hacia dónde se inclina más el color. Si lo inclino hacia el color claro, veis que el margen de color claro es muy pequeñito y mientras que el margen de color oscuro es muy grande. Sin embargo, si lo hago al revés, inclino hacia el color oscuro, es justamente al revés. Vemos que hay mucho color claro y menos color oscuro. También otra forma en la que podemos manipular este degradado es mover los cuadraditos de colores. Y vemos que hace un efecto similar. No es exactamente el mismo porque influye en el degradado de tal manera que toda esta parte, ¿vale? Desde el centro hasta que llegamos un poquito más de la mitad es completamente gris claro, ¿vale? Entonces desde el centro hasta un poquito más de la mitad es gris claro. Luego está ya el degradado. Bueno, vamos a dejarlo en principio así. Lo que voy a hacer es ponerlo un poquito más claro, dejar un poquito más el color claro que esté más presente para que realce el equipo. Incluso esto lo puedo llevar un poco más para acá, ¿vale? De esta manera pues parece que funciona bien, que se consigue lo que yo quiero. Y luego en cuanto a la transparencia, pues voy a reducirla un poco, a lo mejor al 80% no me convence, ¿vale? Quizás al 90%, de modo que se intuye un poco el entramado de fondo, pero sin que llegue a estorbar. Sobre el entramado de fondo, pues a lo mejor considero que se ve demasiado, que está demasiado presente. Pues de nuevo, me vengo aquí, en el grupo reduzco la opacidad, en vez de al 50 la pongo al 30%, guardo los cambios y vale, ya tengo aquí mi carta de equipo.
El equipo principal se ve bien, el equipo secundario también se ve bien, no se ve nada difícil. De todos modos, siempre es bueno hacer un pequeño repaso por las composiciones de capas para comprobar que está todo bien, que todo se ve perfecto, que todo funciona bien, ¿vale? Y de esta forma ya hemos cambiado las cartas de equipo. Voy a hacer algo similar con las cartas de monstruo y con las cartas de vida. Y ya con eso pues tendría el juego rediseñado por completo. Y ya veis que no hay que andar otra vez creando todos los iconos, creando todas las composiciones de capas. Y cuando termine, no tengo más que Control-Shift-E o archivo, exportar capas a archivo. Voy a decirle que estas son las cartas de equipo. Y ya Photoshop va a generar de nuevo todas las cartas con el nuevo aspecto gráfico. Con la ventaja de que además nuestro Print and Play se va a actualizar solo porque las cartas nuevas ya se han cambiado solas, ¿vale? Tengo aquí las cartas, ¿las veis? Estas son mis nuevas cartas de equipo. Tengo en el Print and Play, tanto en el Print and Play Tools como en el Print and Play PSD, pues en el 1, fijaos que está aquí el triangulito amarillo de que estos iconos han cambiado, pues clic derecho, actualizar todo el contenido modificado, tarda un poquito, pero aquí tengo ya mis cartas nuevas. Y en el Print and Play Tools, lo mismo, tengo ya las cartas cambiadas. Y si quisiera sacar una versión nueva, tanto física como para Tabletop Simulator, pues no tengo que hacerlo todo de nuevo. Tabletop Simulator lo mismo, me vengo a la carpeta de Tabletop Simulator, a equipo, y vemos que aquí está el equipo nuevo, control E para exportar, sobreescribo y aquí tengo los nuevos equipos. Solamente tendría que importarlos a Tabletop Simulator. Creo que con esto se ahorra muchísimo tiempo, se agiliza mucho el trabajo y estos son una serie de características que incluye Photoshop que mucha gente no conoce, pero que si aprendemos a manejar bien, pues ya estáis viendo la cantidad enorme de tiempo que me ahorra. Vale, a partir de ahora lo que voy a hacer es cambiar también las cartas de monstruo. Nos vemos a la vuelta. Vale, voy a hacer un pequeño inciso y es para explicaros lo siguiente. Mirad, tenemos aquí el rectángulo redondeado que ahora mismo tiene unas ciertas propiedades. Tiene un grosor de trazo, tiene un color de trazo y tiene un tipo de relleno concreto. Yo ahora, por ejemplo, me quiero venir a la carta de monstruo y hacer que este recuadro sea exactamente igual. Simplemente quiero que varíe el fondo, pero lo que es el recuadro quiero que tenga el mismo trazo, el mismo fondo, etc. Bueno, pues eso es muy sencillo. En la carta de equipo hago clic derecho, copiar atributos de forma, ¿vale? Esas características se llaman atributos de la forma. Me vendría a la carta de monstruo y en la capa donde tengo el rectángulo hago clic derecho, pegar atributos de forma. ¿Vale? Estáis viendo que tiene exactamente ahora mismo los mismos colores, mismos rellenos, etcétera, los mismos atributos en definitiva. Ya es cuestión de pues ir cambiándolo un poco. Por ejemplo, aquí yo veo que este círculo clarito se queda un poco corto, pues en el relleno lo que voy a hacer es agrandarlo un pelín, ¿vale? Incluso veo que aún así, claro, es que el círculo llega justamente hasta el borde del rectángulo. Entonces lo que puedo hacer es la escala aumentarla un poquito, ¿vale? Quizá en 120 sea suficiente. Muchas veces cuando son escalas pequeñas, la sensibilidad del ratón no es suficiente. Entonces vais a tener que manipularlo numéricamente, pero ya está. Ya habéis visto que es muy sencillo. ¿Vale? Termino de ajustarlo un poco. Quizás le puedo poner a una escala un pelín mayor. Vale, perfecto. De esta forma se realza la figura del centro. El borde de las esquinas se quedan un poco más oscuras para hacer ese pequeño contraste que yo buscaba antes. Con esto ya tengo listas las cartas de monstruo. Y seguimos.
Otra cosa que quiero enseñaros en este punto es cómo copiar un efecto, como por ejemplo este efecto que hemos puesto de la sombra paralela, también se puede copiar, igual que hemos copiado la forma. Hacemos clic derecho, copiar estilo de capa, y nos vamos a donde queramos copiarlo. En mi caso, por ejemplo, son los corazones estos de aquí, que lo que voy a hacer primero es meterlos en un grupo, y hago clic derecho, pegar estilos de capa, y ahora los corazones tienen ese efecto sombra, ¿vale? Todos los corazones que están dentro. Si lo quiero hacer con las cartas de monstruos, que ahora mismo vemos que los monstruos son un poco insípidos, pues lo mismo. Me voy al grupo que sea, clic derecho, pegar estilo de capa, y ahí tengo ya mi efecto sombra. Bueno, pues con esto ya está lista la segunda versión del juego, en la que hemos cambiado pues los gráficos, como hemos visto. Si por ejemplo hubiera que cambiar los valores de las cartas, imaginaos que la bruja, por lo que sea, en vez de valer 2, yo quiero que valga 3, es tan sencillo como cambiar la composición de capa. Pondría la capa del 3, clic derecho, actualizar composición de capas y listo. Que ahora resulta que el dragón vale 4 pero tendría que valer 6 y aquí no tengo un 6, pues control J para duplicar la capa y edito el 4 nuevo, lo convierto en un 6 y me vendría aquí, clic derecho, actualizar. En ese sentido, pues es todo bastante más de lo mismo, no tiene mucho misterio ya. A partir de aquí, pues bueno, tu juego no va a ser esta la última versión. Si lo coges y lo pruebas tanto con gente por internet como con tus amigos, lo imprimes, lo enfundas o haces cualquier tipo de versión print and play y juegas con gente, tú te vas a dar cuenta de fallos que tiene el juego, que fallos que no habías previsto, y la gente cuando juegues vas a ver cómo reacciona y eso también te puede ayudar. Incluso la propia gente que juegue contigo puede decirte, oye, mira, pues esta parte no me gusta o esta parte sí me gusta. En este punto es importante que no solamente pruebes con tus amigos, porque los amigos tienden a querernos mucho y a decirnos que nuestro juego es fantástico y que todo va muy bien. Y no queremos una visión demasiado condescendiente. Está bien que nos digan las cosas que funcionan, pero también está bien que nos digan las cosas que no funcionan. Incluso si alguien te puede proponer alguna mejora, pues tanto mejor. De hecho, yo este juego, mientras grababa este vídeo, he ido desarrollándolo en paralelo y realmente la versión que tengo ahora mismo tiene relativamente poco que ver con esta versión. En realidad para el tutorial iba a preparar una versión muchísimo más elaborada y muchísimo más compleja, pero esto es una cosa que por ejemplo a mí me pasa como diseñador. Yo empiezo con versiones de juego demasiado difíciles o demasiado complicadas y voy reduciendo la complejidad para que sea más sencillo de asimilar el juego. Lo bueno es que ya has visto el proceso de crear un juego desde cero y cambiar los gráficos y ves que la parte de cambiar los gráficos y cambiar un poco a sucesivas nuevas versiones no es demasiado difícil. Y de hecho, bueno, en cuanto cambias un par de cositas, los gráficos, buscas unos nuevos, no sé qué, ya le das a la composición de capa y bueno, todo para afuera. Sale todo enseguida. Súper sencillo, súper fácil. Si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en los comentarios abajo del vídeo o en el grupo de Telegram que tenemos, que también dejaré el enlace al grupo en los comentarios del vídeo. Con todo y con esto también quiero decir que no te centres demasiado en crear una versión súper elaborada. Por ejemplo, esta versión que yo acabo de crear con una trama aquí de fondo y tal, pues a lo mejor es una versión demasiado elaborada para ser una segunda versión del juego. Mi recomendación es que mantengas los gráficos, eso que hemos visto al principio, que son monigotes, que son incluso feos en algunos casos, pero esos gráficos, primero si tienes que reimprimirlos, solamente los vas a imprimir en blanco y negro, te vas a ahorrar dinero por ahí. Luego aparte no vas a tener que andar buscando gráficos nuevos que a lo mejor luego tienes que desechar, porque a lo mejor el coste del muñeco, pues en vez de una gema consideras que este coste va a ser lo que sea, y esto pues cambiaría. Ahora tienes que buscar un icono nuevo y tal. Pues a lo mejor simplemente en tu primera versión deja aquí arriba un número, déjate un objeto inteligente, una capa inteligente aunque no contenga nada, para que esa capa forme parte de las composiciones y no tener que incorporarla luego, pero a lo mejor no necesitas ningún gráfico por ahí. A lo mejor no necesitas tampoco este recuadro, con simplemente el icono es suficiente. En fin, intenta que tu primera versión sea lo más generalista posible, siempre y cuando sea jugable, sea fácil de entender lo que está sucediendo en la partida. Tampoco vamos a renunciar a todo, porque entonces no nos vamos a enterar mientras jugamos y el testeo va a ser más difícil de lo que debería. Pero céntrate en versiones simples, lo más simple posible. Ya habrá tiempo de buscarle gráficos guay, de sobrecargar las cartas con toda la información necesaria. Yo personalmente creo un pequeño panfleto que es una guía de ayuda. Por ejemplo, con Pixel Farm lo hice de esta forma. Esto que estáis viendo en pantalla es una hoja de referencia en la que tenemos por un lado el resumen del turno, ¿vale? Que son varias fases y las tenemos aquí representadas. Y por otro lado tenemos las casillas especiales, ¿vale? En Pixel Farm es un juego donde hay casillas y ciertas casillas hacen efectos separados. Entonces de esta forma yo tengo la información condensada, no hay que introducir texto dentro del juego, que es otra cosa que siempre que podamos evitarlo, siempre que sea razonable evitarlo, está bien evitarlo,
porque así luego de cara a un futuro es menos texto que tienes que traducir. Si tú tienes un juego en español y quieres que una persona de habla inglesa lo pueda disfrutar, pues vas a tener que traducirlo al inglés. Y como el inglés, pues francés, alemán, etcétera, etcétera. De esta forma, si yo quisiera traducir Pixel Farm, además del manual, solo tendría que traducir estas dos cartas que hemos visto aquí. Y yo ya puedo decirle a la gente que cuando aparezca esta casilla es un campo arado que me permitirá conservar una verdura. No necesito que eso esté dentro del juego.